professora Tânia Gropp, então, por favor. Empezamos con este primer curso, el curso inaugural. Como ya lo hemos dicho, está a cargo del profesor Humberto Sierra Porto, que es catedrático de la Universidad Externado de Colombia y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido también presidente de esta corte. Es un gusto, ya todos los colegas lo han dicho, yo lo añado ahora, pero es un gusto, un placer tenerlo aquí como ponente inaugural. Y ahora voy a sentarme allá en el público para aprovechar de su palestra y le dejo todo el tiempo necesario. Muchas gracias y que tú verdaderamente organices tu palestra como quieres, y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero inicialmente excusarme por no tener la reciprocidad de hablar en portugués, pero a cambio de eso, en los términos que me han sido solicitados, intentaré hablar despacito, como dice la canción. Primero quiero agradecer las palabras y la presencia y reconocer a la presencia de la señora decana de la Facultad de Derecho, Estefanía Paqui. Les agradezco sus amables palabras de bienvenida. A los profesores de la Universidad de Siena, Tânia Gropp y el profesor Andrea Pisaneschi. En esta ocasión tengo la gran fortuna de que mi presencia aquí de alguna manera es la concreción de unas relaciones que se están iniciando formalmente y materialmente entre la Corte Interamericana y la Facultad de Derecho de la Universidad de Siena y también de la Universidad Externado de Colombia. Y espero que estas relaciones también se intensifiquen con nuestros amigos brasileños a partir de este momento. Igualmente quiero saludar a los profesores Matsuchita, Ramos Tavares y a la profesora Romao Pimentel por también sus amables palabras y por la invitación que me han hecho acá. Muy bien, la intervención que pretendo compartir con ustedes, las reflexiones que quiero compartir con ustedes, apuntan esencialmente a mostrarles un poco el panorama de cómo es el proceso de incorporación del derecho internacional en el derecho interno que se está dando en nuestros países de América Latina. Para hacer esta presentación voy a valerme de este programa. Por razones de idioma es mucho más fácil con el gráfico y espero que les sirva de ilustración, por lo menos para ir siguiendo el orden de las ideas que vamos expresando. El objeto de esta intervención es esencialmente, vamos a ver, ahora sí, el objeto de esta intervención es mostrarles los principales aspectos del proceso de incorporación del derecho internacional en el derecho interno en nuestros países, en los países de América Latina. Para hablarles un poco de esto, quiero hacer unas precisiones terminológicas que son útiles. En primer lugar, la intervención es sobre América Latina, pero la expresión América Latina merece una puntualización. En el sistema interamericano, en América, podemos dividir tres grupos de países en relación a la manera como se relacionan con el derecho internacional y particularmente con el sistema interamericano. Digamos que hay un primer grupo de países que serían Estados Unidos, Canadá y los principales estados del Caribe, en donde ellos
aceptan la competencia de la Comisión Interamericana y son países que responden en caso de una vulneración a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es un documento que se firmó en Bogotá en 1948, donde hay una declaración de principios sobre derechos, y es a esta a la que se acogen todos los países que están dentro de la OEA. El segundo grupo está compuesto por países, un grupo de países pequeños, que aceptan, además de la declaración, aceptan la competencia de la Convención Americana de Derechos. Aceptan y reconocen la convención y la han suscrito, pero no aceptan la competencia de la Corte Interamericana. Es el caso que recientemente ustedes pudieron apreciar, es el caso de Venezuela, es el caso de Jamaica, es el caso de Grenada, una serie de países que aceptan la competencia de la Corte, pero no, perdón, aceptan la convención, pero no aceptan la competencia de la Corte. Y un tercer grupo de países, que son los países que plenamente aceptan la Declaración de Derechos del Hombre y el de Ciudadano Americana de Derechos, aceptan la competencia de la Convención Americana y aceptan la competencia de la Corte Interamericana. Digamos que ese sería el tercer grupo. En ese tercer grupo coinciden esencialmente los países de lo que se denomina América Latina. En este tercer grupo, que aceptan la Convención y la competencia de la Corte, están los países de habla castellana, de habla española, y Brasil. Esencialmente, el núcleo duro de desarrollo del sistema interamericano se da a partir del trabajo que se hace en los países que aceptan la competencia de la Convención y la competencia de la Corte. La jurisprudencia de la Corte va dirigida esencialmente a los países que aceptan su competencia, pero la Comisión Interamericana utiliza la jurisprudencia de la Corte para el resto de países. A pesar de que no aceptan la competencia de la Corte, a pesar de que no aceptan en algunos casos la Convención, de todas formas, la Comisión Interamericana utiliza las directrices jurisprudenciales de la Corte Interamericana para el resto de países de América Latina. Entonces, digamos que el primer aspecto que debemos tener presente cuando hablamos de América Latina es que América Latina es el principal destinatario, pleno destinatario de la competencia de la Corte, pero también, de una manera indirecta, vía el trabajo de la Comisión, también se aplican al resto de países el trabajo que hace la Corte Interamericana. La expresión, otra precisión es relativa a la expresión constitucionalización. La palabra más exacta sería la incorporación del derecho internacional en el derecho interno. Solo que esa incorporación, esa aprehensión, esa apropiación del derecho internacional en el derecho interno se hace a través de reconocimiento de ciertas normas, de modificaciones en la Constitución, de modificaciones a nivel legal y también a través de la jurisprudencia y de la práctica judicial. Digamos que son distintos los mecanismos de apropiación, pero quizá el más significativo, y por eso lo resaltamos en el título, es el de la constitucionalización, entendiendo que no es el único. Es uno entre otros mecanismos para la apropiación del derecho internacional. Para lograr el objetivo de transmitirles la idea general de cómo es este proceso, vamos a responder a dos preguntas. La primera es, ¿en qué consiste el proceso de constitucionalización, de incorporación? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son las razones, cuáles son las justificaciones, las razones que determinan que este proceso sea un proceso de carácter evolutivo, vaya a más en el proceso de aprehensión del derecho internacional en el derecho interno? Y como ustedes lo van a apreciar, y también se lo digo a nuestros compañeros europeos, es un fenómeno que difiere de la manera como se da ese fenómeno en Europa, en los términos que ustedes lo van a apreciar. Para lograr este objetivo, vamos a seguir el siguiente orden. Aquí vamos a ver si se puede ver de alguna forma. No sé, por lo menos le queda la idea de que son 6 puntos que vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a hacer referencia a
las manifestaciones prácticas del proceso de incorporación del derecho internacional, la casuística, ejemplos de cómo, en qué consiste o a qué me refiero cuando estoy hablando de la constitucionalización o apropiación. Veamos casos concretos para saber de qué estamos hablando. En segundo lugar, vamos a referirnos a un tema que es muy importante y es a la fundamentación metodológica de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno. El principal mecanismo para apropiarse por parte de nuestros estados del derecho internacional es el derecho constitucional. Las figuras del derecho constitucional, el lenguaje del derecho constitucional es el que permite que los operadores jurídicos nacionales se apropien y utilicen el derecho internacional para resolver casos concretos. Eso tiene ventajas y también tiene problemas, pero es esencialmente mostrar cómo la metodología que se está utilizando para apropiarse del derecho internacional es las categorías del derecho constitucional. Un tercer aspecto que quiero abordar, así sea de manera breve, es el relativo a que una de las causas que justifican esa incorporación o que impulsan, que obligan a que se haga esa incorporación del derecho internacional en el derecho interno, está determinado esencialmente por la necesidad en muchos de los países de nuestro entorno, de los países latinoamericanos, de hacer un derecho de principios. La idea es muy sencilla, nuestros ordenamientos constitucionales y jurídicos son tan dispersos que en muchas ocasiones la utilización del derecho internacional sirve para darle coherencia, para centrarnos en qué es lo importante en cada uno de nuestros ordenamientos. En cuarto lugar, quiero referirme al tema de la globalización y particularmente cuando hablo de la globalización de un fenómeno muy concreto. El fenómeno concreto es que en nuestros países cada vez más es frecuente que utilicemos el derecho internacional para resolver casos concretos. Una de las principales consecuencias que está teniendo la globalización en general en todos los países, pero particularmente en muchos de los países de nuestro entorno latinoamericano, es el relativo al de utilizar las distintas fuentes del derecho internacional junto con las fuentes nacionales para resolver casos concretos. El derecho internacional no es algo ajeno al derecho interno para efectos prácticos. Y finalmente haré una referencia a las principales figuras de la constitucionalización, del proceso de incorporación del derecho internacional. Sobre ese particular será el último tema y haremos unas breves reflexiones a manera de conclusiones. Estoy viendo cómo estoy de tiempo. Es que esto de hablar despacito tiene la dificultad de no poder agotar plenamente los temas. Bien, pasemos al primer aspecto. El primer aspecto es el relativo a que cuando hablamos de incorporación, de constitucionalización, ¿de qué hablamos en términos prácticos? Son muchos los supuestos que se dan hoy en día en los distintos países de América Latina. Un ejemplo típico de cómo se mezcla la utilización de las fuentes del derecho internacional para resolver casos concretos se da en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Prácticamente en todos nuestros tribunales, Brasil no es la excepción, se utilizan todas las figuras del derecho internacional, los tratados internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, el pacto, así como de todas las normas que podríamos denominar de soft law que se dictan en Naciones Unidas, los relatores de Naciones Unidas, las comisiones de derechos de Naciones Unidas, todas son elementos que son utilizadas tanto en sede de control de constitucionalidad como en sede de amparo para determinar aspectos tales como si una norma es válida o no dentro del ordenamiento. El criterio, por ejemplo, de progresividad para saber si se puede o no se puede dar validez a una determinada norma que verse sobre derechos sociales es el pan de cada día en todos los tribunales de nuestros países. Entonces, utilizamos
todos estos fuentes, este soft law, si se quiere, y también hard law, para resolver casos de validez y para defender derechos en casos concretos. Si efectivamente estamos en presencia de una norma que respeta la progresividad, si efectivamente se puede hacer una excepción al principio de progresividad en un caso concreto. En materia laboral es muy común que problemas relativos a la validez de una huelga, por utilizar un ejemplo, involucre en la decisión los aportes que realiza la Comisión de Regulación Normativa de la Organización Internacional del Trabajo, por colocarles un ejemplo, o el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Los aportes que desde organismos internacionales se hacen cada vez más son tenidos en cuenta para efectos de decidir casos concretos. En alguna ocasión hubo una huelga en Colombia que fue muy interesante. Era una huelga que se fundaba, el principal motivo por el cual se hizo la huelga en la empresa de teléfonos de Bogotá era que Colombia estaba suscribiendo una serie de pactos de comercio de la Organización Mundial del Comercio que esencialmente establecían unos principios de liberalización de la economía. Entonces, la pregunta era, ¿es posible justificar un paro sindical concreto basado en la política general del Estado en materia de comercio? Y se involucraron en ese caso no solamente las normas del tratado, sino todas las reflexiones que en distintos órganos de carácter internacional se hacía de hacia dónde iba la economía y cuáles eran las consecuencias que tenía para un determinado sector en donde estaba el sindicato en concreto. Simplemente para señalarles cómo incluso políticas generales terminan teniendo una incidencia directa en casos concretos. En materia de con constitucionalización del derecho internacional, quizá en este momento uno de los temas más interesantes, y en Brasil también lo es el relativo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de doble contradictorio y de doble instancia. El caso Herrera-Ulloa. El principio de doble contradicción, que se deriva del artículo 8 de la Convención, y la obligación de que tenga que haber una doble instancia en asuntos penales está a la orden del día. Ya ustedes lo vieron ahora a propósito de los procesos políticos de enjuiciamiento que se dieron en Brasil, en donde se discutió la utilización eventual de la jurisprudencia de la Corte. ¿Qué sucede? En la mayor parte de los países de América Latina, los procesos sancionatorios de carácter penal concluyen o son de única instancia en cabeza de la Corte Suprema de cada uno de los países. La jurisprudencia de la Corte ha establecido que cuando se trate de una sentencia condenatoria, toda sentencia condenatoria debe tener la posibilidad de ser revisada por un superior. ¿Qué sucede si la sentencia condenatoria la profiere el tribunal de más alta instancia? Pues tiene que buscarse un mecanismo para que pueda ser revisado. ¿Qué sucede si una sentencia en primera instancia es absuelto, en segunda instancia es condenatoria en un tribunal? Pues tendría que revisarse esa sentencia si la primera vez que se produce es en segunda instancia. Siempre la sentencia condenatoria debe revisarse. Una decisión de estas características, que fue el caso de Herrera-Ulloa, ha generado toda una serie de transformaciones en el continente. En este momento en Colombia se está haciendo una ley sobre ese particular. En Costa Rica ya se ha realizado. Y hay grandes volúmenes de solicitudes ante el sistema interamericano para tratar de adecuar esta figura. Para señalarles a ustedes cómo hay unos vasos comunicantes y cómo se está utilizando los insumos desde el derecho internacional para resolver casos concretos. Ni qué decirles del tema de la consulta previa de las comunidades indígenas y afroamericanas. Ese tipo de fenómenos que se han dado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y por Naciones Unidas, hoy en día generan vivos debates en todos nuestros países. No es lo mismo la visión de la consulta previa que se hace desde Naciones Unidas, que es, digamos así, la más extrema, la más garantista, si se quiere, pero también la más radical, y por otra parte la visión que hace la Organización Internacional del Trabajo, que es absolutamente diferente. A ver si lo recuerdan ustedes. En
materia de Naciones Unidas, la consulta previa indígena es consulta, pero también es consentimiento. Tiene que ser previo, concomitante y posterior. Y además de eso, hay que darle participación a las comunidades indígenas. Es más garantista. Y la otra visión, que es la de la Organización Internacional del Trabajo, en donde es consulta, no es consentimiento, solo es previo y no se habla de participación en los ingresos. Son dos alternativas diferentes. Y para cerrar este punto, digamos que la legislación de la mayor parte de nuestros países, según una serie de informes de la Unión Interparlamentaria, nos muestra que más del 60% de las leyes que son aprobadas en nuestros países encuentran su fuente en el derecho internacional. Son adecuaciones, encuentran su inspiración en tratados internacionales o en el soft law. La mayor parte de las leyes que se construyen nuestros legisladores de una manera encuentran su fuente en el derecho internacional. Muy bien. La fundamentación metodológica es el segundo aspecto que quiero señalarles y, como ya les indicaba, la fundación metodológica apunta esencialmente a que el derecho constitucional es el instrumento, es el lenguaje que nos permite entender a los operadores nacionales qué significa y cómo se aplica el derecho internacional. Allí la misma expresión control de convencionalidad es una adaptación de lo que se denomina tradicionalmente control de constitucionalidad. Prácticamente la utilización del derecho internacional se está utilizando, insisto, con las distintas categorías del derecho constitucional. Figuras tales como la interpretación conforme, el principio de interpretación conforme, según el cual en derecho constitucional es principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución. Acá es principio de interpretación de la Constitución, principio de interpretación de conforme de la ley a el derecho internacional, a la Convención Americana, a la jurisprudencia de órganos internacionales. La idea es que cuando ustedes van a aplicar la Constitución de su país, van a aplicar la ley de su país, a un caso concreto, este derecho les da distintas alternativas. Puede ser interpretado de distintas maneras. ¿Cuál va a ser la que van a utilizar? Van a utilizar aquella interpretación de la Constitución, aquella interpretación de la ley que se adecúe de mejor forma a lo que dice el derecho internacional. Convención, jurisprudencia, dependiendo del caso concreto que se vaya a utilizar. Entonces, la misma lógica de la interpretación conforme de la ley frente a la Constitución se utiliza para adecuar y relacionar el derecho internacional con el derecho interno. Las figuras tales como las instituciones de control concentrado y control difuso se utilizan también en el día a día en materia de aplicación del derecho internacional y particularmente del derecho interamericano. Aquí hagamos un paréntesis. El derecho, en todos los países de América Latina, el fenómeno de la incorporación del derecho internacional en el derecho nacional es una realidad. Sin embargo, el paradigma, el ejemplo, el modelo para incorporar el derecho internacional en el derecho interno se da esencialmente a través de la utilización del sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos, ¿cómo se hace para aplicar la convención? ¿Cómo se hace para aplicarse la jurisprudencia en el nivel interno? Ese modelo, esos instrumentos que utilizamos para incorporar el derecho interamericano en el derecho interno, son los que sirven de modelo para el resto de áreas del derecho en nuestro país. ¿Cómo se incorpora el derecho comercial? ¿Cómo se incorporan las normas de carácter laboral? ¿Cómo se incorporan las normas de carácter penal? Se utiliza la lógica del sistema interamericano, del control de convencionalidad, de la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Convención Americana. En esa misma lógica se utiliza para las distintas áreas del derecho. El paradigma, el modelo de utilización del derecho internacional en el derecho interno es
esencialmente en la utilización del sistema interamericano de derechos humanos. Por eso estoy hablando de manera general, pero al mismo tiempo coloco ejemplos del sistema interamericano. Y eso es una idea que es muy importante que ustedes la retengan. Los países son responsables por desconocer la Convención Americana cuando hay una omisión de las obligaciones establecidas en la Convención. Se habla de que puede haber responsabilidad por omisión absoluta, se puede hablar responsabilidad por omisión relativa. Entonces, se habla también de que las sentencias de la Corte pueden ser sentencias aditivas. Se utiliza la misma terminología del derecho constitucional para explicar el funcionamiento del control de convencionalidad y de la aplicación de la Convención y la utilización de la jurisprudencia de la Corte. Ahora bien, que se utilice el derecho constitucional es muy bueno porque el derecho constitucional lo conocen los operadores nacionales, los jueces, los abogados, todas las personas que tienen que resolver un problema utilizando el derecho, conocen el derecho constitucional o las principales categorías. Entonces, es el mejor mecanismo para apropiarse, para familiarizarse con el derecho internacional. Esto es la ventaja, pero también existen desventajas y quizá la principal desventaja es que el derecho interno, el derecho constitucional, tiene unos esquemas muy claros de jerarquía al interior del ordenamiento jurídico o de relación de competencia, tiene claridad en la manera como se relacionan las fuentes a nivel interno. En cambio, en el derecho internacional, la lógica es totalmente diferente. Un profesor alguna vez colocó este ejemplo que creo que puede ser muy ilustrativo. El derecho internacional y el derecho constitucional son como las habitaciones de un apartamento, de un piso, de una casa. Cuando uno va a la habitación del adolescente, uno encuentra todo desordenado y regaña a su hijo y le dice, esto está desordenado. Y el muchacho les dice, no, yo sé dónde está todo y cada cosa tiene su sitio adecuado. Eso es el orden del adolescente, es el orden del derecho internacional. Cada cosa es diferente, cada país tiene una posición, tiene unas lógicas, tiene unas relaciones diferentes a la de los otros, pero al final todo tiene una coherencia y puede ser entendido. En cambio, uno va a la sala principal, el orden de los padres, para utilizar una expresión no machista, y allí está todo en su sitio, está la mesa en su sitio, está todo ordenado, y eso es el derecho constitucional. Tiene unas reglas mucho más claras para efectos de entenderlas. El problema que quiero transmitirles es que utilizar el derecho constitucional para entender el derecho internacional no es suficiente. Tiene muchos aspectos que deben ser llenados. Pero bueno, es un buen principio la utilización del derecho internacional que estamos haciendo. Bien, poco a poco voy utilizando este aparato. Bien. El otro aspecto que quiero mencionarles, referirme, es el relativo a por qué se utiliza el derecho internacional en nuestros países. ¿Qué justificación tiene? Pues son muchas, pero hay una que quiero destacar, y es el relativo a que en nuestros países, en muchos de nuestros países, hay la necesidad de acudir a un derecho de principios para tratar de enfrentarse a una dispersión de las normas constitucionales. Les pongo un ejemplo y no me voy a referir al Brasil, aunque ya he hablado con varios colegas brasileños y me dicen que no están tan lejanos de esta situación. México está celebrando 100 años de su Constitución. Ha realizado 700 reformas constitucionales. 700, aunque algunos dicen que son más, porque son 700 y cada una con varios artículos. Se habla de que en la Constitución mexicana toda la ley de reforma agraria se coloca en la Constitución.
Todas las leyes sobre privatización se colocan en la Constitución. La Constitución mexicana no la conoce nadie. Es imposible abarcarla por la gran cantidad de artículos que hay dentro de ese texto. De hecho, hay un trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas que es un librito que dice cómo debería ser la Constitución mexicana. O sea, que de todo lo que dice es lo esencial. Hace como una especie de resumen para poder permitir que la gente entienda qué es lo que tiene su Constitución y no se disperse con tanto tema que hay dentro de la Constitución. Son constituciones muy reglamentarias, de mucho detalle. La utilización del derecho internacional pretende identificar, al acudir al derecho internacional, identificar cuáles son las ideas fuerzas dentro del Estado. Por razones de legitimidad y por razones de racionalidad se acude al derecho internacional. Eso mismo sucede en muchos otros países de nuestro entorno. El caso colombiano no es la excepción. Colombia en este momento tiene una constitución joven de 25 años y ya le ha hecho 40 reformas constitucionales. Además de esas 40 reformas constitucionales, tiene el concepto del bloque de constitucionalidad. Es parte de la Constitución, toda una serie de tratados internacionales que tienen unas características, hacen parte de la Constitución. Además, se permite que los jueces creen nuevos derechos a través de una figura de creación de derechos fundamentales innominados. Se permite que se construyan a través de jurisprudencialmente ciertos aspectos. Varias figuras que hacen que el concepto de Constitución deje de ser un concepto formal, como históricamente ha sido, y cada vez más tenga distintos elementos. Es difícil saber identificar dónde está el derecho constitucional. En ese sentido, la utilización del derecho internacional, la utilización de la Convención Americana, de la jurisprudencia, es un llamado a qué es lo importante en materia de derechos en todo ordenamiento estatal. El recurso al derecho internacional permite saber qué es lo importante cuando el derecho se está dispersando a nivel interno. Digamos que esta reflexión creo que también es muy importante. Bien, el otro aspecto que también es importante destacar es algo a lo cual ya nos hemos referido, y es lo relativo a que el fenómeno de la globalización está imponiendo esencialmente y está generando que en muchos de nuestros países, con distintas intensidades, pero de manera general, un proceso de utilización de las fuentes del derecho internacional para resolver casos concretos. La globalización, algunos hablan de, en nuestros países, he escuchado la expresión no de globalización, sino de el postconstitucionalismo. Ahora se utiliza también esa expresión. Es un aspecto determinante, es causa y consecuencia del proceso de constitucionalización del derecho internacional. La globalización plantea la necesidad de facilitar, como ya todos lo sabemos, la libre circulación de bienes y servicios. También la globalización genera en nuestros países procesos de integración y simultáneamente se pretende una homogenización en los derechos que tienen los ciudadanos que hacen parte de esta comunidad internacional. Sobre cada uno de los propósitos que se persiguen con la globalización podríamos extendernos y deberíamos ocupar un espacio del cual no disponemos hoy. Pero, sin duda alguna, en nuestros países, aunque expresamente no se diga, la lógica de funcionamiento de este tipo de normas comunes, la Convención, jueces comunes, la Corte Interamericana, en su interacción con los jueces nacionales, está generando, sin duda alguna, procesos de homogenización que, por razones de la similitud sociológica de nuestros países, necesariamente apuntan a procesos que podrían ser similares a los de integración de los distintos países. Entonces, en este contexto de globalización, con estos objetivos, la existencia de normas comunes, de tribunales comunes y que tengan una regulación de una racionalidad en el derecho interno,
hacen que el proceso de incorporación, el proceso de constitucionalización, simple y llanamente sea un proceso natural, consecuencial de esta circunstancia. La globalización nos permite entender que el derecho producido por los organismos internacionales, particularmente los de derechos humanos, son cada vez más vinculantes. En nuestros países, las normas sobre derechos humanos, pero también las normas no solamente convencionales, también la jurisprudencia y también el soft law, se entiende que cada vez más son obligatorias, tienen efectos en ese sentido. Hay una doctrina en este momento muy común, muy publicitada, que es la famosa doctrina del ius constitutionale comune. El ius constitucionale comune esencialmente apunta a que en los países de América Latina, tienen en común un derecho constitucional que utiliza el derecho internacional y está creando una serie de pautas de comprensión del derecho que son, para algunos, se entienden como una serie de mínimos válidos en todos los países que están siendo el germen de un eventual ius constitutionale comune, un derecho común, un mismo lenguaje de compartir valores por parte de cada uno de nuestros países. Esto va dentro de esa lógica. La globalización, como hemos dicho, la incorporación del derecho internacional en el derecho interno y particularmente la incorporación de las normas internacionales sobre derechos humanos, sobre derecho internacional de los derechos humanos, es el modelo que se está utilizando para la utilización de la apropiación del derecho internacional en las distintas áreas. Sobre ese particular debo reiterar en esta ocasión lo que ya había dicho con anterioridad. Bien, entonces tenemos que en este fenómeno en el cual se está utilizando los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, donde derecho internacional y tribunales internacionales son necesarios, son un mecanismo natural al cual impulsa este fenómeno de globalización, de mundialización. La pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuál es la actitud, cuál es el propósito de utilizar el derecho internacional para resolver casos concretos? O dicho de otra manera, ¿qué se pretende con la posibilidad de darle competencia a una corte interamericana para que decida sobre la responsabilidad de cada uno de los estados? ¿Qué se busca? ¿Qué se pretende con aceptar que un tribunal internacional pueda juzgar a un país por vulneración de derechos? Digamos que existen tres grandes propósitos con la competencia, con permitir que la Corte Interamericana y que los tribunales internacionales tengan competencia en cada uno de nuestros países. Veamos. Primero, una lectura podría ser, se permite la competencia que un tribunal internacional juzgue y condene a un país nuestro por desconocer los derechos que establecidos en la Convención con un propósito. El propósito de mostrar las fallas de los organismos internos, los errores judiciales internos. Esta lectura, algunos dicen, una sentencia condenatoria expresa la incapacidad de los órganos internos de resolver sus propios problemas. Es una lectura dentro de muchas posibles que se puede hacer sobre el propósito y la funcionalidad que tienen las sentencias condenatorias de tribunales internacionales como la Corte Interamericana. Una segunda alternativa, que es, pienso yo, mucho más aceptable, sería la que yo acogería. Entender que la adhesión a la competencia de una Corte Internacional esencialmente expresa la voluntad del país de incorporarse en un mismo sistema de valores, que es el sistema de valores que se expresa en la Carta de Derechos. Queremos compartir esos valores que están en la Declaración de Derechos de la Convención Americana. Queremos que nuestros estándares no sean inferiores a los previstos en ese documento. La razón de ser de una sentencia condenatoria en esta perspectiva es
que los estados, cuando son condenados, esa sentencia condenatoria, más que sanción, es el pretexto, es el mecanismo para que se puedan realizar transformaciones internas que de otra manera serían muy difíciles. Una condena al Estado argentino por una ejecución extrajudicial, porque un policía mató a una persona, esa ejecución extrajudicial puede ser vista como una condena al cuerpo de policía argentino, pero también puede ser vista como la condena como la motivación para que se hagan reformas internas que, si no fuese con una orden de un tribunal internacional, no podrían hacerse o sería muy difícil hacerse a nivel interno. Las sentencias de la Corte Interamericana en ese sentido son expresión de son un catalizador positivo. Catalizador permite transformaciones y cambios que de otra manera no se realizarían con la misma velocidad. En ese sentido, creo que tenemos que comprender la dinámica de la globalización y de la utilización del derecho internacional para resolver casos concretos y también de la naturaleza de la jurisprudencia de la Corte. Muy bien, y ya estamos acercándonos al final. Veamos entonces ya de manera concreta cuáles son las principales figuras de constitucionalización o de incorporación que estamos utilizando en nuestros países. Podríamos esencialmente señalarlos como los siguientes. En primer lugar, la figura del bloque de constitucionalidad. En segundo lugar, lo que podríamos denominar la existencia de un modelo de incorporación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Primero bloque, segundo lo que podríamos denominar protocolo de incorporación. Ahora veremos en qué consiste cada uno de estos. En tercer lugar, podríamos hablar de la interpretación, reglas hermenéuticas que también sirven para relacionar el derecho internacional en el derecho interno. Y finalmente, la figura paradigmática de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, que es la figura del control de convencionalidad. Entonces, hagamos referencia a esta situación. Ya lo hemos dicho, ¿en qué consiste el proceso de constitucionalización de incorporación? En hacer reformas constitucionales que permitan la utilización del derecho internacional, en hacer reformas normativas, leyes, que permitan también utilizar el derecho internacional, la utilización de la jurisprudencia de los tribunales internacionales por la jurisprudencia de los tribunales internos y la utilización de prácticas internas basadas en normas de derecho internacional. La figura del bloque de constitucionalidad es la primera figura que se utilizó y que se está utilizando para relacionar el derecho internacional con el derecho interno. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Pues digamos que bloque de constitucionalidad tiene distintas lecturas, puede ser entendida de distintas formas, porque cada país tiene su peculiaridad para hacer referencia a esta figura. Nosotros en América Latina tenemos un inconveniente, desde la perspectiva europea, porque nosotros utilizamos una serie de figuras de derecho constitucional, de derecho en general, en las cuales normalmente son utilizadas por los países europeos para tratar de entendernos a los países de América Latina. Son países muy diferentes, pero a través de ciertas figuras se permite la generalización. Pero cuando nosotros estamos en nuestro contexto, no es lo mismo la excepción de inconstitucionalidad en Brasil que la excepción de inconstitucionalidad en Bolivia o la excepción de inconstitucionalidad en Colombia. No es lo mismo el control por omisión que se da en Brasil, que se puede dar en Ecuador o que se puede dar en Colombia. Bueno, y ni qué decir Venezuela, si es que se puede utilizar esa figura. Entonces, utilizamos las mismas palabras, pero no siempre tienen el mismo significado. Eso sucede con la expresión bloque de constitucionalidad. Entonces, bloque de constitucionalidad, podríamos entenderlo esencialmente de dos formas. Bloque definido y bloque como una cláusula de apertura. Bloque definido. En las constituciones se dice y se enuncia
cuáles son los tratados internacionales que hacen parte de la Constitución. Hay una expresa dicción, se enumera literalmente cuáles son los tratados internacionales que son parte de la Constitución. Y en otras ocasiones no se hace esa figura, sino que se utiliza un criterio general. Todos los tratados sobre derechos humanos. En algunos dicen todos los tratados sobre derechos humanos suscritos por el Estado y que son más garantistas que lo que aparece en el derecho interno. Se utilizan redacciones en las cuales se permite saber qué del derecho internacional se puede utilizar en el derecho interno. Fíjense que a veces que no es tan sencillo. Hay países en donde no se sabe, ni siquiera le pregunta a uno, a un constitucionalista colombiano, qué es bloque de constitucionalidad, y le da el criterio, pero no le puede decir exactamente todas las normas que hacen parte, porque es más un criterio de contenido que una dicción específica de tratados o de fuentes de derecho internacional que se aplican en el derecho interno. En fin, en líneas generales, la manera más clara de utilizar el derecho internacional en el derecho interno es a través del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es una figura en la cual la mayor parte de nuestros países entiende que la Convención Americana es parte de su Constitución. Algunos dicen, no es Constitución, pero está entre la Constitución y las leyes, como una variante de esa figura. Algunos dicen, la Convención está por encima de la Constitución, como por ejemplo en el caso hondureño. Entonces, directamente la Constitución dice qué valor tiene el derecho internacional y particularmente la Convención en cada uno de nuestros países. La otra figura interesante sobre cómo se constitucionaliza, se incorpora el derecho internacional en el derecho interno, es la figura de los protocolos de incorporación. ¿Qué son los protocolos de incorporación? Un protocolo consiste de una manera general en el íter, en el procedimiento que debe utilizarse por parte de los operadores jurídicos nacionales para utilizar el derecho internacional en un caso concreto. ¿Cómo utilizo el derecho internacional para resolver un caso concreto? Para eso existen distintos modelos de incorporación. Hay uno que es el más utilizado, que es el más fácil, que es un modelo de incorporación que podría ser denominado el de asimilación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno. Es muy sencillo. Ustedes van a resolver un caso concreto, un homicidio en su país, y ustedes utilizan la Constitución, la ley, la jurisprudencia, las demás fuentes del derecho, los criterios auxiliares de interpretación, utilizan la costumbre, utilizan todo aquello que les sirva para resolver ese caso concreto. Ustedes saben cómo manejar las fuentes internas, cómo se manejan las fuentes del derecho en Brasil, ustedes la conocen. Bien, ¿en qué consiste el modelo de incorporación por asimilación? Ustedes asimilan las distintas fuentes del derecho internacional al derecho interno. Los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango de Constitución. Los demás tratados internacionales tienen rango de ley. El soft law puede ser entendido como jurisprudencia o puede ser entendido como criterio auxiliar. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes pueden utilizar el derecho internacional, pero para utilizarlo, para saber qué valor tiene en el ordenamiento jurídico, qué valor tiene y cómo lo van a aplicar, tienen que relacionarlo con las fuentes de derecho interno. Entonces, para aplicar la Convención, ¿la pueden hacer? Sí, pero la Convención tendrían que asimilarla a la Constitución o a la ley. Una vez se le dé la asimilación a la Constitución, ustedes la aplican como si fuera una norma constitucional. O si le dan un valor de ley, tendría que tener la misma lógica de utilización. Cada país tiene un protocolo de incorporación diferente. Cada país determina, por ejemplo, la Convención, si la vamos a utilizar como una norma que es superior a la Constitución o igual a la Constitución. Cada país le da una manera diferente de entender. ¿Qué valor darle a la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Tenemos que darle o valor de Constitución, o valor de ley, o valor de jurisprudencia. Pero de ahí no salimos. Y una vez que se le dé, es la manera como vamos a utilizarla. Este es el típico modelo de incorporación por asimilación. Cada país, dentro de sus competencias, dentro de su lectura constitucional, tiene una forma de manejar las fuentes.
la manera como se apropia del derecho internacional dependerá de alguna forma de ese modelo. Este es el modelo de asimilación. Hay países que no tienen ese modelo, sino que utilizan otro tipo de criterios como vamos a ver inmediatamente. Pero, ¿cuál es el gran reto hoy en día de todas nuestras administraciones de justicia? Por razones de seguridad jurídica, por razones de estabilidad y por razones de vigencia de los derechos humanos. Los países tienen que encontrar una metodología para utilizar el derecho internacional en el derecho interno. ¿Cómo se hace eso? Se hace de dos formas. O se hace expresamente por una reforma constitucional, que es lo que se pretende hacer en México. En México quieren hacer una ley en donde se le explique a todos los jueces cómo deben hacer para utilizar el derecho internacional en el derecho interno. O dos, se hace a través de la jurisprudencia, del liderazgo de las altas cortes, a través de directrices jurisprudenciales. Bien sea con reformas explícitas, bien sea con jurisprudencia, es indispensable que en todos nuestros países se perfeccionen y se elaboren los protocolos de incorporación del derecho internacional en el derecho interno. Las reglas hermenéuticas. Las reglas hermenéuticas son reglas de interpretación que son creadas por los tribunales para utilizar y relacionar el derecho internacional en el derecho interno. También, entonces, la interpretación sistemática, la interpretación teleológica, la interpretación pro homine o pro persona, son criterios hermenéuticos que permiten relacionar el derecho internacional con el derecho interno. Criterio teleológico, por colocarle simplemente un ejemplo. Ustedes van a aplicar las leyes y la Constitución a un caso concreto. Tienen distintas alternativas. Del derecho nacional me surgen distintas posibilidades de actuación. ¿Cuál voy a utilizar? Aquella que sea más acorde con las finalidades establecidas en el derecho internacional. O interpretación conforme al derecho internacional, como veíamos anteriormente. También puede ser una alternativa. O una interpretación sistemática. No es obligatorio darle prelación al derecho internacional, pero sí es obligatorio tenerlo en cuenta. Una interpretación sistemática. Cada país utiliza los criterios de interpretación para asimilar el derecho internacional. Son cada vez más comunes, en casos que están llegando al sistema interamericano, problemas de antinomias de tratados internacionales a propósito de un mismo caso. Distintas normas de derecho internacional traen distintas soluciones y cuando un operador nacional quiere utilizar el derecho internacional encuentra que son distintas fuentes o son fuentes con decisiones contradictorias. ¿Cómo hacerlo? Un internacionalista me podría estar ahora mismo agarrándose de los cabellos. Por supuesto, utilizando las reglas de interpretación del derecho internacional, en donde no hay jerarquía, sino que se debe resolver en cada caso concreto, o a nivel interno, algunos estados establecen jerarquías en la aplicación de los tratados internacionales, criterios para utilizarlo. Como ven, hay mucha dinamicidad en un fenómeno que en todo caso sí es innegable, que es el de la utilización del derecho internacional en el derecho interno de nuestros países. Finalicemos, porque hay que finalizar. A manera de conclusiones podemos señalar las siguientes. En primer lugar, existen importantes reglas de incorporación del derecho internacional que reconocen una realidad. La realidad es que de maneras dispersas, diversas y en ocasiones desordenadas, en nuestros países, de distintas formas, se está utilizando con mucha frecuencia el derecho internacional para resolver casos concretos. Esta utilización del derecho internacional para resolver casos concretos está en una etapa inicial en la cual existen muchas dudas y muchos problemas de seguridad jurídica para efectos de saber de qué forma utilizarla y cómo utilizarla, porque no estamos hablando solamente de los máximos tribunales de nuestros países, sino de todos los operadores jurídicos que eventualmente puedan utilizar el derecho internacional. En este contexto, el diálogo judicial es sin duda una necesidad, no es una opción, no es una posibilidad que tienen los estados. Se tiene que dialogar y es un fenómeno complejo, en tanto muchas de nuestros máximos tribunales no tienen esa costumbre ni tienen esa práctica.
caso muy diciente ha sido el del Tribunal, del Tribunal Supremo y de las principales autoridades judiciales brasileñas, que históricamente no han tenido esa lógica de diálogo jurisprudencial con organismos de carácter internacional y están iniciando ese proceso de una manera muy interesante, pero que digamos que está en una etapa embrionaria y que todavía tiene muchas etapas por agotar. El diálogo judicial entonces es una necesidad. Las exigencias de seguridad jurídica, de estabilidad institucional en este contexto de globalización y de protección multinivel, los derechos tienen que ser protegidos en distintos niveles, no solamente en el nivel nacional, sino en el nivel internacional, lo están exigiendo. Las cláusulas de apertura o de incorporación que expresamente se establezcan, es decir, la regulación de las relaciones con el derecho internacional expresamente establecida en la Constitución y en leyes, o mediante directrices de la jurisprudencia, directrices de los tribunales, sin duda alguna, hoy en día son una necesidad y tienen una primer problema o primera gran dificultad por resolver, que son las objeciones basadas en la soberanía de los países. Muchos países utilizan el recurso a la soberanía nacional como una primera medida para tratar de no entrar a dialogar y a construir una necesidad en un contexto de globalización. La necesidad es la de crear estos instrumentos de incorporación del derecho internacional en el derecho interno, y para eso necesariamente se tiene que hacer el diálogo en los términos que estamos señalando. Se requiere un trabajo intenso y coordinado que proporcione, bien sea expresamente o, como hemos dicho, mediante un liderazgo jurisprudencial, los criterios para que el derecho internacional y el derecho interno tengan una dinámica de relacionamiento mucho más fluido. Hay un fenómeno clave que creo que es importante que ustedes lo tengan presente. El éxito del derecho internacional, de los derechos humanos, en el contexto de los países de América Latina, está determinado más que por la práctica y las costumbres de los altos tribunales de nuestros países, por el fenómeno de la similitud en el contexto social sobre el cual opera nuestro derecho. Nosotros en la Corte Interamericana fuimos a visitar al Tribunal Africano de Derechos Humanos, y cuando llegamos allá nos dimos cuenta de muchas cosas. Fue muy interesante esa experiencia, pero en ese tribunal africano no se podía hablar de derechos de las mujeres, porque era un tema en el cual no había consenso. En el tribunal africano hablaban, cada uno pues hablaba idiomas diferentes, totalmente diferentes, y no tenían la posibilidad de hablar entre ellos con idiomas comunes. Con eso hablaba un poco de la gran dificultad que eso se planteaba. En América Latina tenemos una corte, que es la Corte Interamericana. Es una Corte Interamericana que solo produce 20 sentencias al año, pero cuyo impacto jurisprudencial es muchísimo más alto, que se da en contextos como el africano, pero también en muchos aspectos de mucho más impacto que el que se da en la misma Europa, precisamente por un elemento que sí es diferente, y es, no obstante la lengua, en el caso del portugués y del castellano, no obstante las distancias y las diferencias de nuestros países, la similitud cultural. El hecho de que tengamos una misma lógica cultural, religiosa, política e histórica, hace que las directrices jurisprudenciales de la Corte, dictadas a propósito de Argentina, a propósito de Honduras, puedan ser perfectamente válidas en la lógica de países como Brasil. Y eso es lo que hace que este sea un sistema en el cual puedan existir retrocesos o avances, pero sin duda alguna el fortalecimiento del sistema interamericano y de la manera como nosotros nos vamos a relacionar con el derecho internacional sea una realidad evidente. Brasil es un país que sin duda alguna está llamado a tener un liderazgo continental a propósito y utilizando la figura y la lógica de los derechos humanos. Brasileños, miren lo que hacen los mexicanos. Los mexicanos en sus universidades tienen como punto central de desarrollo el sistema interamericano de derechos humanos.
La mayor cantidad de obras sobre la temática están dándose en México. El sistema interamericano, los profesores de derecho mexicano están en todas partes con la temática del sistema interamericano de derechos humanos. El liderazgo cultural se realiza de alguna manera también apropiándose de los temas que son comunes en el contexto internacional. Brasil no puede quedarse a la saga. La academia brasileña tiene que asumir el liderazgo que le corresponde a un país del tamaño y de la historia que tiene Brasil en el contexto latinoamericano. La internacionalización es, sin duda alguna, el principal factor de liderazgo regional e internacional que se presenta para el futuro. Hoy en día, quienes nos hemos educado en el derecho interno, en el derecho constitucional, tenemos que asumir sin ningún tipo de complejo las necesidades y las ventajas que nos da el derecho internacional para hacer más justa la protección de los derechos y de los casos concretos de nuestros ciudadanos. La protección multinivel, que hoy en día para proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos, se requieran no solamente de las normas internas, de las leyes y de la Constitución, sino también de los aportes del derecho internacional, no solamente de las decisiones judiciales nacionales, sino también de los tribunales internacionales, impone esta nueva dinámica en el relacionamiento y en la incorporación del derecho internacional en el derecho interno. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Verdaderamente una clase inaugural y magistral donde se han abordado muchos temas y para nosotros, visto desde Europa, como tú sabes, hay diferencias importantes, porque cuando se habla de este tema en esta época hay muchas resistencias y choques y esto es un enfoque un poco distinto a lo que tenemos en este momento. Pienso, no voy a preguntar nada, añadir nada, porque espero que haya preguntas o intervenciones de estudiantes, porque el profesor ha hablado mucho también de Brasil, un poco también intentando provocar una reacción para los estudiantes y también los colegas que están aquí. Sí, si hay preguntas, hay un micrófono que ahora llega. Sí, Tiago. Te mando Tiago. Sí, Tiago. Sí, Tiago. La técnica de pregunta lo que quieras y responde lo que te dé la gana. Podem perguntar em português e eu traduzo. Si hay una Profesor. técnica y es, pregunta lo que quieras y te respondo lo que pueda, pero no, hagamos algo diferente. Felicitaciones por la clase y yo tengo una duda específica en un punto. Ha hablado al respecto de la incorporación o constitucionalización del derecho internacional y primero ha hablado al respecto del bloque específico y después del bloque difuso o cláusula de apertura. Para mí no quedó muy claro cómo sería una cláusula, porque cuando hay un bloque específico con una remisión específica al respecto de un tratado internacional, queda claro. Pero ¿cómo tiene un ejemplo de bloque difuso? Le respondo puntualmente. En el caso colombiano, para saber qué tratados hacen parte del bloque de constitucionalidad, se debe seguir el siguiente criterio. No es una enunciación, sino un criterio. Tiene que ser un tratado internacional celebrado por Colombia que verse sobre derechos humanos y que sea más favorable que lo que establece la Constitución colombiana. Entonces, repito, tratado firmado por el país sobre derechos humanos que sea más favorable
que el regulado en nuestro país y, finalmente, que coincida con los derechos que están en la Constitución. Ejemplo, el convenio 169 de la OIT, ¿es bloque de constitucionalidad? Sí. ¿Por qué? Porque es un tratado que celebró Colombia, que es sobre derechos humanos y que está regulado, da más garantías que la norma constitucional que habla sobre derechos de los indígenas. Si alguno de esos elementos no hace parte, no se considera ese tratado como parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, la diferencia es un señalamiento expreso de cuáles son las fuentes que hacen parte de la Constitución o criterios para incorporar de todo el derecho internacional aquello que se puede utilizar como Constitución. Vou falar em português, que não tenho tanta facilidade no espanhol como o colega. E o Tiago, por favor, ajude em qualquer coisa. No início da palestra, o senhor falou a respeito da influência da incorporação de princípios internacionais como fonte do direito. E isso tem sido muito estudado no campo da hermenêutica constitucional. Lições como Dworkin, Hart, entre outros autores, ultrapassando o positivismo jurídico puro. De uma forma bem resumida a pergunta, até para o Tiago poder traduzir, eu queria saber o seguinte: como o senhor acha que as fontes internacionais têm influenciado para que haja um protagonismo das cortes constitucionais da América Latina hoje? A Colômbia, por exemplo, é um grande centro de decisões de grande protagonismo. Podemos utilizar o termo ativismo, mas eu não gosto muito desse. Mas há um protagonismo da Corte da Colômbia, Costa Rica, Argentina, entre outros, e hoje o Brasil está se sobressaindo também. Eu quero saber como as fontes internacionais, se na sua visão, têm influenciado nesse protagonismo das cortes. Muy bien, insisto, intentaré referirme a su pregunta. Sí, efectivamente, cómo utilizar el derecho internacional en el derecho interno nos presenta dos alternativas, o se hace para el operador nacional tiene dos alternativas. Por una parte, se aprende derecho internacional y utiliza los criterios propios del derecho internacional para efectos de interpretar las antinomias que se puedan dar en el derecho internacional para utilizar las distintas fuentes del derecho internacional en un caso concreto, o directamente utiliza como pretexto, utiliza como parámetro el derecho internacional, pero utilizando criterios nacionales que permitan hacer justicia al caso concreto. Al final es eso. Los jueces lo que hacen es justicia en los casos concretos. Normalmente deben hacerlo de una manera más racional, deben hacerlo con una manera objetiva, y para eso se nutren, bien sea de los criterios del derecho internacional o bien sea de criterios adaptados internamente para que sean más justos al caso concreto. Es, digamos que en líneas generales, la alternativa y la disyuntiva que se está presentando en este momento. Aunque no sé si respondí exactamente a su pregunta, intenté referirme a lo que usted me expresaba. Professor, felicitações por la conferência. E não tenho propriamente uma pergunta, pela inquietude que se vive na América atualmente. Como se vê a efetividade das decisões da Corte Interamericana a respeito de lo que ocorre na Venezuela? Sí, no, en el caso venezolano, como muchos saben, y es bueno precisarlo, Venezuela, respecto de la Corte Interamericana, ellos retiraron la competencia de la Corte hace un par de años, con lo cual todos los casos que se producen desde hace 2 años para acá no pueden ser sometidos a la competencia de la Corte Interamericana.
pero los casos que se hayan producido antes de que hayan denunciado la convención, de que denunciaran la convención, la competencia de la Corte, perdón, esos casos siguen llegando a la Corte Interamericana. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos frente a Venezuela? Frente a Venezuela, nosotros seguimos conociendo de casos y juzgamos casos en donde Venezuela sea parte, y Venezuela se hace parte y participa de los procesos nuestros. Nosotros conservamos competencia para verificar el cumplimiento de las sentencias que contra Venezuela se han hecho por el Estado colombiano, por la Corte Interamericana. De momento no hay un impacto directo del trabajo de la Corte sobre Venezuela, porque por razones de tiempo nosotros seguimos conociendo de los casos. Los casos que llegan a la Corte Interamericana tardan por lo menos, se presentan en la comisión y tardan no menos de 5 o 6 años para llegar a la Corte. Entonces, digamos que todavía no ha habido un impacto de lo decidido en Venezuela sobre el caso colombiano. Debo decir, porque vale la pena señalarlo, Venezuela ha sido respetuoso y recientemente se ha hecho parte en los procesos ante la Corte y de hecho ha asumido responsabilidades sobre situaciones que, debo decirlo, son todas que se presentaron en épocas anteriores a el actual régimen, pero este régimen ha reconocido la responsabilidad en ese entonces. Entonces, de momento no ha habido un impacto directo, pero sin duda alguna sí se verá en el futuro cuando casos que se puedan dar en este momento no puedan llegar a la Corte Interamericana. Solo pueden ser conocidas por la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana conoce de las denuncias por vulneraciones de derechos de la Convención de Derechos Humanos y hace recomendaciones, hace declaraciones de carácter político en donde puede condenar determinadas circunstancias que se puedan dar allí, pero no hay una condena judicial que sería lo que le correspondería a la Corte. Históricamente, por razones sociológicas, Venezuela es parte integrante de ese bloque cultural y político que es América Latina. Y yo estoy convencido que es una cuestión de tiempo transitorio, Venezuela regresará al sistema interamericano y a la competencia de la Corte. Boa tarde, professor. Boa tarde. Referente, eu gostaria, se fosse possível, se existe uma integração entre as cortes, não só entre as cortes americana, europeia, União Africana, porque hoje, em razão do deslocamento de pessoas, né, do fluxo migratório, está se discutindo muitos temas e muitos comuns sobre direitos fundamentais, direitos civis e direitos políticos. O senhor sabe se tem essa proposta, existe uma comunicação entre essas cortes em relação a esses temas, ou ainda é uma coisa que a gente ainda vai ver no futuro? Sí, el postconstitucionalismo en buena parte se explica de esa manera. En un mundo globalizado, en donde tiene que haber libertad de comunicación, de servicios, de bienes y en principio de personas, se están generando unos fenómenos que son abiertamente contrarios a esa filosofía, particularmente con el tema migratorio. Pero respecto de las relaciones y el del diálogo judicial, ¿qué podemos señalarle? A nivel internacional, diálogo entre la Corte Interamericana y la Corte Europea es muy fluido, nosotros estamos muy atentos de lo que sucede, de los avances jurisprudenciales, de los trabajos que se hacen a nivel europeo. En algunas ocasiones, en algunos temas también el Tribunal Europeo, la Corte Europea ha tenido un particular interés y desarrollo de lo que hemos hecho en el sistema interamericano, temas de desaparición forzada, de justicia transicional, con los nuevos países que se han incorporado, también han sido tenidos en cuenta en el contexto europeo. Digamos que a nivel internacional hay mucha fluidez de ideas y de comunicaciones, y a través de la Comisión Interamericana, todo el sistema de protección de derechos de Naciones Unidas, es muy común la comunicación y el intercambio de personas. A nivel latinoamericano, las relaciones entre las cortes es peculiar.
En principio, nosotros no estamos acostumbrados a vernos entre nosotros. Las Cortes de Brasil tienen más diálogo y tienen más visión frente a lo que sucede en Estados Unidos y en Europa que lo que sucede en Paraguay o lo que pueda suceder en Uruguay. Pero lo mismo sucede en Colombia. Se estudia en Europa, en Estados Unidos, y el diálogo es mucho más fluido con lo que sucede con esos países que con lo que sucede con los países de nuestro entorno. La novedad es que estamos descubriéndonos a través de la figura del control de convencionalidad. El trabajo de la Corte Interamericana está siendo un parámetro que permite comparación de países con unas sociedades con situaciones mucho más similares y parecidas que lo que existen en estos otros países. Existen círculos de reuniones de los tribunales. Hay uno, por ejemplo, que se da todos los años, que es propiciado por la Konrad Adenauer. Todos los años se reúnen todos los tribunales constitucionales a hablar de los temas de interés común. Cada 2 años hay otro círculo que se reúne con apoyo de la cooperación española, también para ese tipo de aspectos. A nivel de jurisdicción ordinaria de Cortes Supremas, también hay otras agremiaciones que permiten reuniones periódicas. Cada vez son más comunes este tipo de reuniones, cada vez estamos descubriéndonos entre nosotros, pero es un fenómeno relativamente reciente. Boa tarde. Bem, é sabido que a utilização do direito internacional para resolver assuntos concretos no interior dos estados é um fenômeno corriqueiro e crescente. Através desse fenômeno, eu gostaria de saber a posição do senhor sobre ter atravessado as fronteiras do Estado brasileiro, a questão da destituição de um governo legítimo e a permanência da democracia brasileira. Sí, ese es un tema que esencialmente se ubica dentro de una línea jurisprudencial de la Corte Interamericana que se produjo a partir de 2 casos ecuatorianos, en donde en un juicio casi que sumario se condenó a todos los magistrados del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema y se les expulsó. Entonces la pregunta era si ese procedimiento había sido adecuado o no. Pero la temática, esencialmente, o el problema jurídico de fondo es este. La jurisprudencia sobre debido proceso, en el sistema interamericano se habla de garantías judiciales. Las garantías judiciales es debido proceso. Entonces, todo lo que se ha dicho sobre debido proceso, el deber de que en un proceso penal se deba estar asistido por un abogado, que exista el derecho de defensa, que tenga que estar fundada la decisión en pruebas, que esas pruebas puedan ser controvertidas, que exista una segunda instancia, que exista un doble contradictorio, en fin, todas las garantías de debido proceso propios de un proceso penal. La pregunta es, ¿toda esa jurisprudencia sobre garantías judiciales, sobre debido proceso, propios de un proceso sancionatorio, son aplicables en un proceso sancionatorio de carácter político? El control político, las sanciones que puedan interponerse en un proceso que elaboran los congresistas, no jueces, ¿debe respetarse las mismas garantías que en un proceso penal? ¿O cuáles de las garantías penales son los mínimos necesarios que deben ser respetados en un proceso de naturaleza política? Son las preguntas a las cuales se ha apuntado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Y qué ha dicho? De una manera general ha dicho, cuando se trate de procesos políticos, entre comillas, procesos en donde no sean jueces ordinarios, sino parlamentarios que tienen que decidir si una persona es responsable o no, no tienen que aplicarse todas las garantías judiciales, las plenas garantías judiciales, pero sí
una serie de garantías que se consideran esenciales. Esa es la doctrina de la Corte. ¿Cuáles son esas garantías esenciales? En los casos, cada caso concreto se han establecido. En un caso concreto, en el caso ecuatoriano, tenía que haber derecho de defensa. Se le condenó, se dijo por qué, pero no se le dio la oportunidad de defenderse. Allí se dijo, es una garantía judicial, una garantía procesal esencial, el derecho de defensa. ¿Qué haya pasado en Brasil o qué está pasando en otros casos en donde se están dando casos políticos? No ha habido un pronunciamiento del sistema interamericano. Ante la Comisión se pretendió que la Comisión en algún momento hiciese una declaración política diciendo que se ha desconocido los derechos o no en ese caso concreto, pero no se tomó esa decisión. Tengo entendido que se ha presentado ese caso ante la Comisión para que sea conocido ante la Corte, pero solamente tengo conocimiento de eso, no tengo más detalles. Buenas tardes. Siguiendo la pregunta de la colega y o que ha dicho, que en el fin de su fala ha dicho que Brasil tiene que tomar su papel en la protección de los derechos humanos. Y es verdad que en Brasil hoy nosotros tenemos una situación de instabilidad y nosotros el gobierno no tiene el apoyo de la mayoría de la población. No sé qué se pasó, no importa, no hay apoyo de la mayoría de la población. Pero, ¿qué crees que nosotros debemos hacer, por ejemplo, en la situación que se pasa hoy en Venezuela? ¿Qué Brasil puede hacer para asegurar los derechos humanos en una situación que se puede ser peor que la nuestra, que es una situación de instabilidad política, pero que hay la regularidad de los derechos fundamentales en el judiciario, el debido proceso y esto? Bueno, me pone usted en una situación compleja, pero la respuesta fácil es la que le puedo dar. Todos nuestros países, Brasil, Colombia, el presidente de Colombia tiene un 15% de popularidad o de aceptación positiva, o sea, también tiene unos grandes índices de reproche, no obstante que ha hecho el proceso de paz en Colombia, cosa que es una paradoja. Bueno, Brasil, ya la situación política que ustedes mejor que nadie conoce. No son extraños en nuestros países grandes conflictos, alteraciones de la estabilidad institucional eventualmente. Tenemos serios problemas de legitimidad democrática de nuestros órganos representativos de la voluntad popular. Es decir, hay problemas de credibilidad en el Congreso, en el Parlamento, y eso pasa en Brasil y pasa en la mayor parte de los países, en buena parte de los países de América Latina, no todos. Pero con esto quiero decirle que sí tenemos un contexto social similar. La apuesta, el compromiso de todos los países por celebrar una convención, por celebrar un tratado que reconoce dice cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son los derechos humanos mínimos, esenciales de toda persona que habite en estos países. Esencialmente lo que consiste esa apuesta es a que independientemente de circunstancias extremas, independientemente de que puedan haber situaciones excepcionales, que en muchos de nuestros países son la regla general, la excepcionalidad, no podemos renunciar a la plena vigencia de los derechos, incluso de derechos de carácter instrumental o de carácter procesal, como son los derechos de debido proceso, que por supuesto también tienen una connotación sustancial evidente. Entonces, esa es la filosofía de esta lógica de actuación, que independientemente de que cada uno crea que por la situación específica se puede excepcionar los derechos humanos, no es esa. Es necesario preservarla en todo tipo de circunstancias. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, parabenizar efusivamente ao professor Humberto Serra
pela sua palestra hoje. Queria convidar, então, a professora Tânia para que faça a entrega do certificado da nossa Summer School ao professor Humberto Sierra, em agradecimento pela sua presença aqui hoje. Muy bien. Para que venga aqui. Bom, até amanhã, às 8 horas da manhã.